Saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quisiera, con la ayuda del Señor, hablar un poquito sobre el sexto sello, que es el sello de purificación de la tierra, de la purificación de las vírgenes fatuas y de la purificación también de los 144.000 judíos que estarán en ese momento sobre la tierra de Israel. Y para eso voy a leer una escritura en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 12, y dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta. Y en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que Dios bendiga su palabra. Y yo por unos momentos quisiera compartir este tremendo sello, el sexto sello. Nosotros recordaremos por nuestra propia lectura en la Biblia, ¿cierto?, que es en el tiempo del fin, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, toma el libro que estaba cerrado y sellado en Apocalipsis capítulo 5. Nos recordamos que no había nadie digno de tomar el libro. Y un ángel fuerte dijo a gran voz: ¿quién es digno de tomar el libro? Y Juan, dice la escritura en Apocalipsis 5, que buscó en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, por todo lugar, si había alguien digno de tomar ese libro y de abrirlo. Entonces, pero no halló a ninguno, y Juan dice que él lloraba mucho. Y yo lloraba mucho, dijo Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de tomar el libro, y cuanto menos de abrirlo y desatar sus 7 sellos.
Entonces, pero uno de los ancianos, dice la Biblia, le dijo a Juan: Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, y él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Entonces voy a dejar eso ahí solamente para poner un fundamento de que es en el tiempo del fin, como dijo el profeta Daniel. A Daniel se le fue dicho: Daniel, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y la ciencia se multiplicará. Dice, pero ese libro estaría cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, cuando ese libro sería abierto, dijo Daniel, él profetizó, dijo: y los entendidos entenderán y brillarán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Y ahí entonces se le fue dicho: pero tú, Daniel, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces nos damos cuenta que el libro, ¿cierto?, que estaba cerrado y que estaba sellado, ningún hombre podía abrirlo, no podía tocarlo o tomarlo en sus manos, menos abrirlo. Entonces, porque toda la raza humana habíamos nacido como se nos fue enseñado por el sexo. Y es por eso que tenemos que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, porque Dios está haciendo una nueva creación completamente distinta y aparte de la antigua creación. Porque carne ni sangre, dijo el Señor, heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Esta es una nueva creación que Dios ha estado haciendo durante estos 2000 años, ¿cierto? Que es su cuerpo, su tabernáculo, la iglesia del Dios viviente. Entonces, lo que quiero decir es que no había nadie digno, pero en el tiempo del fin, nuestro Señor Jesucristo, el pariente redentor, el único que podía redimir, el único que no nació por sangre y carne, vale decir por sexo, sino que Él fue engendrado por el Espíritu Santo, y Él vino al mundo a través de una virgen, un vientre virgen, ¿cierto? Él era el único digno, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para tomar ese libro y para desatar esos 7 sellos. Y ya nosotros hemos recibido por la gracia del Señor, ¿cierto?, la revelación del contenido de este libro, del primer sello, que es lo que contenía el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello, también el quinto sello. Y ahora queremos ver un poquito, por unos minutos, este gran evento, este gran suceso tan dramático, tan tremendo, que es el sexto sello, el sexto sello. Entonces, donde hemos leído que es un día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Y el Señor dijo: y aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. El sexto sello es un sello de juicio. Yo quiero decir que antes que venga este sexto sello, que está a punto de ser desarrollado, la verdadera iglesia, es decir, la novia de Cristo, no estará acá en la tierra. Ella ya habrá sido raptada. Entonces, el escenario que se abre en el sexto sello es un escenario de juicio. Dios, dice la Escritura, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor dijo: no os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, en aquel día, hace 2000 años atrás, cuando fue a la sinagoga aquel día sábado, creo que fue así, ¿verdad? Él tomó el rollo y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, creo que está en Isaías 60, a ver si lo podemos leer un poquito. Isaías 61, dijo él: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí hay una coma. Esto está en el capítulo 61 del libro de Isaías. Pero el Señor aquel día leyó hasta esta coma, porque lo que viene después de la coma dice, y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro. Hemos tenido 2000 años de la fiesta pentecostal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde todo aquel que lo mira a Él y cree puede correr a Él y ser salvos. Pero el día de la salvación está a punto de llegar a su fin y lo próximo que viene entonces es, como decíamos, el sexto sello. Y este sexto sello es el día de la venganza del Dios nuestro. Es cuando Él toma venganza a sus enemigos, todos aquellos que lo han rechazado a Él, todos aquellos que lo han aborrecido, todos aquellos que se han burlado del Evangelio de Jesucristo, todos aquellos que han desechado la salvación, esta gran salvación del Dios nuestro. Entonces viene el día de su justa indignación, el día grande y terrible de Jehová, donde caerán todos los juicios que están predichos en la Biblia sobre los moradores de la tierra. Es cierto que viene una tercera guerra mundial. Eso es cierto porque así está escrito en la Biblia. Ya hemos tenido 2 ayes, pero viene un tercer ay, que es la tercera guerra mundial. Y vemos que todo se está poniendo en orden. Ya hemos visto este conflicto de Rusia con Ucrania, ¿cierto? Pero eso está encendiendo, eso está haciendo una escalada, eso está escalando y eso va a escalar, digamos, a un límite mayor. Entonces vemos a la OTAN. Yo no soy político, soy un cristiano, pero estas cosas están predichas en la Biblia que vienen. Entonces la OTAN está en contra de Rusia, Rusia está en contra de la OTAN y todos se están preparando para algo, se están preparando para un tremendo evento. El hombre quiere dominar al hombre. Las Naciones Unidas quieren hacer un ejército para dominar el mundo. Rusia también quiere dominar el mundo. No estoy entrando en política, pero estoy hablando lo que está en los corazones de la gente. Entonces, también en este juicio del sexto sello, vemos que hay 3 cosas. Hay 3 cosas, digamos, que es Dios va a purificar esta tierra y la purifica por fuego. La tierra se nos ha enseñado que en los días de Noé, en los días de la destrucción de la tierra por agua, en los días de Noé la tierra fue bautizada en agua. En los días del Calvario, cuando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en el Calvario, la tierra fue santificada. Pero ahora la tierra clama y gime, toda la creación clama y gime, esperando entonces ¿qué cosa? Bueno, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero la tierra está esperando también su purificación, su bautismo de fuego que Dios ha prometido. Entonces, así como Dios redime la tierra a través de estos 3 procesos, el bautismo, ¿cierto? Como fue en los días de Noé, la santificación por medio de la sangre derramada y este bautismo de fuego que va a recibir la tierra ahora. Dios, así como redime la tierra, también Dios nos redime a nosotros. El bautismo en agua hecho en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos lava y perdona nuestros pecados. Pero después viene la otra etapa, que es la justificación, que es la santificación. La primera etapa, el bautismo en agua, es la justificación por la fe. La segunda etapa en la cual Dios lleva al hombre, ¿cierto? A través de su evangelio, es la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Dios, antes de usar el vaso, nosotros somos vasos, Él tiene que lavarnos, justificarnos y tiene que santificarnos. Y lo próximo que viene es el bautismo de fuego del Espíritu Santo,
que saca todo lo malo que hay en nosotros para que Él mismo venga a morar en nosotros. Repitiendo, Él hace lo mismo con la tierra. Ya la bautizó en agua en los días de Noé. Luego, hace 2000 años atrás, cuando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Calvario, cayó en la tierra, Cristo, nuestro Señor, la santificó. Y ahora la tierra está esperando entonces esta purificación por fuego que sucede entonces en este juicio que viene. Entonces, repito, el sexto sello es la purificación de la tierra. El sexto sello es la purificación de las vírgenes fatuas. Y el sexto sello es la purificación de los 144.000 judíos que tienen que ser purgados o purificados, porque ellos también, usted sabe, son muertos como los judíos que mató Hitler, Eichmann y el resto de ellos. Entonces viene un día tremendo. El sexto sello está precedido por un tremendo terremoto que ya ha sido anunciado. Es un terremoto que removerá todas las islas. Todo será removido, nada quedará en pie. Y ese terremoto, el gran terremoto que viene, que los científicos le llaman el Big One, ¿cierto? Es un terremoto que como dije, sacudirá toda la tierra. Hay una gran falla que viene de las islas Aleutianas, ¿cierto? De allá arriba de Norteamérica y baja por toda la costa oeste de los Estados Unidos, pasa hasta llegar a California. Todas esas ciudades costeras de los Estados Unidos, cuando ocurra este gran terremoto, serán sobrepasadas por el agua, se hundirán, caerán directamente al mar y millones perderán sus vidas. Así comienza el sexto sello. El sexto sello comienza con un terrible y gran terremoto mundial que estremecerá a todas las naciones. Dice en el libro de Zacarías, capítulo 12, a ver si el Señor nos está guiando, dice, a ver si lo puedo leer. Claro, en Zacarías capítulo 14, y dice así, lo voy a leer. Dice, y se afirmarán sus pies, el versículo 3 del capítulo 14 de Zacarías. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cuál será la magnitud de este gigantesco terremoto? Que el monte de los olivos, que ahora está intacto allá en Jerusalén, ¿verdad? Que el monte de los olivos se partirá en dos, haciendo un muy grande valle. En el capítulo que hemos leído, el capítulo acá en Apocalipsis, dice que cuando abrió el sexto sello, toda isla se removió de su lugar. La tierra va a ser sacudida. Pronto, uno de estos días, la tierra va a ser sacudida. ¿Y por qué va a ser sacudida? ¿Y por qué viene este juicio? Porque el mundo ha rechazado a Dios. Las iglesias organizadas, denominadas con sus credos, con sus dogmas, han crucificado a Cristo por segunda vez,
Quienes más lo han crucificado en esta segunda ocasión, ¿cierto? Después de 2000 años lo han crucificado espiritualmente con sus organizaciones. Han crucificado a Cristo, digo, con sus organizaciones, con sus denominaciones. El mundo religioso ha crucificado a Dios y el mundo impío, indolente, ¿cierto?, no lo ha recibido. Y la Escritura dice que al mundo vino y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces la historia, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida también fue rechazado y fue crucificado. Ahora Él no viene como cordero. En este tiempo del fin, Él no viene como manso y humilde como cordero. Él viene como león. Él viene a hacer juicio sobre la tierra. Él es el juez soberano de toda la tierra y Él viene a hacer juicio. Y es cierto que Dios, así como cuando el pueblo de Israel se volvía, le daba la espalda a Dios y a sus leyes, entonces venía juicio y venía castigo sobre Israel, y entonces venía, por así decirlo, el rey Nabucodonosor y se los llevaba a todos cautivos y presos a Babilonia. Así también como Dios usó a Nabucodonosor, ¿cierto?, para traer juicio sobre su pueblo, para corregir a su pueblo Israel, y lo llevó en juicio por cautividad 70 años a Babilonia, así Dios usa a las naciones también para traer su juicio. Y en este tiempo, es lamentable decirlo, pero Dios va a usar a Rusia para destruir, es verdad eso. Ellos se están preparando con sus nichos, con misiles nucleares, etc. Entonces, la tierra va a ser removida. Viene una guerra nuclear, el día grande y ardiente como un horno, dice, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. El fuego nuclear, el fuego de las bombas nucleares va a ser liberado, va a ser desatado. Esas bombas tienen sus nombres puestos en ellas. Y yo predigo, no digo, pero me imagino, yo creo que va a ser así, ya que Estados Unidos, desgraciadamente Estados Unidos, va a ser reducido a cenizas. Es muy duro decir estas cosas, jamás uno podría pensar cómo una nación como los Estados Unidos podría ser reducida a ceniza. Pero viene el día grande y ardiente como un horno donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Entonces sabemos la pugna que hay entre Rusia y los Estados Unidos y Rusia, y eso va a desembocar en esta tremenda conflagración. Ahora, también Rusia, el rey del norte, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo ha dicho, fíjense en Rusia, fíjense en el rey del norte. Entonces, Rusia, siendo un país comunista, un país ateo, ya no digo todos los ciudadanos, pero sus dirigentes, ya, entonces ellos han sido levantados, y yo creo que son levantados por el poder de Dios para que traigan juicio sobre también la tierra. Estados Unidos ha dejado a Dios. Estados Unidos es una podredumbre. El pecado los ha corrompido. Ellos están, la verdad que la moral de la nación de los estadounidenses es una corrupción total. Así como otras naciones también, así como otras naciones que también se han corrompido con sus modas, desnudando a las mujeres y con sus abusos sexuales y con toda esa corrupción que no la voy a mencionar, pero con toda la corrupción, usted sabe cómo está el mundo. Entonces Dios va a juzgar eso, Dios va a juzgar la maldad, Dios va a juzgar la violencia que hay en la tierra, Dios va a juzgar las injusticias que hay en la tierra, Dios va a juzgar los escándalos que hay en la tierra, Dios va a juzgar la incredulidad que hay en la gente de la tierra, Dios va a juzgar la maldad que hay en la gente que vive sobre la tierra, porque el Señor dijo que sería como los días de Noé. Y en los días de Noé, antes que viniera el juicio de la destrucción por agua, la gente era mala.
todo el pensamiento del corazón de las personas, de la gente, era de continuo el mal. Ellos pensaban desde la mañana hasta la tarde en pecar, en satisfacer los deseos de la carne. Ellos no buscaban a Dios y la tierra estaba llena de violencia en aquellos días. Y Dios dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y hay una cosa muy triste en Génesis capítulo 6, lo que estoy hablando. Dice: porque viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres. Los hijos de Dios, esa simiente preciosa de los hijos de Dios, estaban tomando a las hijas de Caín, que eran de la simiente de la serpiente. Usted quizás se va a extrañar por lo que digo, pero esa simiente, la simiente de Caín, no era simiente de Dios, era simiente del diablo a través de la serpiente antigua. Entonces, han habido sobre la tierra desde el Génesis hasta nuestros días dos simientes, ya que explica por qué hay violencia en la tierra, por qué hay guerras, por qué hay tanta desigualdad, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto pecado, tanta podredumbre. Es porque hay dos simientes en la tierra. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo son la simiente de la serpiente. Yo dije hace unos días atrás en otro vídeo que en San Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 10 dice habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Dice que todo, no como Caín, dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por envidia, porque Dios recibió la ofrenda de Abel y Dios no recibió su ofrenda. Entonces hay dos simientes que vienen desde Génesis hasta nuestros días: los hijos de Caín, la descendencia de Caín, y la descendencia no de Abel, sino de Set, que fue Dios quien sustituyó en lugar de Abel. Dios le dio otro hijo a Adán, ¿cierto?, a través de su esposa, que fue Set. Y de Set vino la simiente piadosa de los hijos de Dios. Y estas dos simientes, porque Dios había dicho: y pondré enemistad, le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que se cumplió en la cruz de Cristo, ¿verdad? En el Calvario, cuando Cristo hirió mortalmente a la serpiente, ¿ya? Y esta hirió a Cristo en el calcañar. Entonces, pero la serpiente fue herida mortalmente. Ahora, esa enemistad entre los hijos de Dios y la simiente del diablo, la simiente de la serpiente, eso ha llegado hasta nuestros días. Lo podemos ver claramente en las páginas de la Biblia, ¿cierto? Podemos ver a Caín y Abel. Caín mató a Abel. Después lo podemos ver, ¿cierto?, en los días de Moisés. Estaba Moisés, pero también estaba Datán, estaba Coré, etc., que se opusieron a Moisés. Lo podemos ver, ¿cierto?, también en nuestro Señor Jesucristo, en los días de nuestro Señor. Ahí en una misma mesa estaba nuestro bendito Señor Jesucristo, pero también estaba Judas, el que le entregó, que era el hijo de perdición. Él no era un hijo de Dios, era hijo de perdición, era simiente de la serpiente. Entonces, esta simiente, que es una simiente tecnológica, que es una simiente científica, que no busca las cosas de Dios, no busca el reino de Dios y su justicia, sino que buscan hacer bombas nucleares para tener dominio, para tener dominio y poder y destruirse. Esa no es la simiente de Dios, esa es la simiente del diablo. Entonces viene este juicio sobre la tierra. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. ¿Qué es lo que hace este sexto sello? Es el justo juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Hay una marca de la bestia que viene. Muy pronto será demandada la marca de la bestia. Y dice que esta bestia, que es cierto que va a tomar el dominio sobre todos los pueblos del mundo, sobre todas las naciones, va a exigir
que sea puesta su marca. Y dice que todo aquel que no tiene la marca de la bestia en su frente y en su mano derecha no podrá comprar ni vender. Viene un nuevo orden mundial, viene una dictadura mundial, entonces, que va a ser terrible. Y viene también el juicio de Dios sobre esto que se avecina, que se viene sobre la tierra. Entonces, voy a finalizar ya porque ya han pasado 30 minutos. Entonces, eso es. Y acá lo que habíamos leído entonces en el libro de Malaquías, la verdad es que este juicio de purificación de la tierra y de los moradores de la tierra, lo vieron muchos profetas del Antiguo Testamento también, ¿cierto? No lo voy a mencionar ahora porque nos alargaríamos demasiado, pero profetas del Antiguo Testamento también vieron este tremendo juicio. Si usted quizás puede leer, voy a dejar las escrituras en Isaías capítulo 2, verso 12, en Isaías capítulo 13, verso 6, en Jeremías capítulo 36, al parecer, versículo 7. Yo tengo varias escrituras puestas acá, ¿cierto? Juan 2, 11 al 31, Amós capítulo 5, versículo 18 parece, Zacarías 14, 4, y bueno, y hay muchas escrituras, hay varias escrituras y profetas a los cuales Dios le mostró este juicio, tremendo juicio del sexto sello que viene sobre la tierra. Repito, el sexto sello es un juicio de purificación y comienza con un tremendo terremoto mundial, un megaterremoto, y es un juicio de purificación de la tierra, de las vírgenes fatuas y de los 144.000 judíos. Las vírgenes fatuas son buenas personas. Usted se recordará, ¿cierto?, de lo que dijo el Señor, entiendo en Mateo 25, ¿cierto? Lo voy a leer, digamos, para poder citarlo bien. En Mateo capítulo 25 dice así, Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Porque déjeme decir algo, el esposo viene, el esposo... eso es la profecía de la Biblia, la venida del novio, lo que estoy leyendo acá. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El esposo es Cristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En la Biblia la Escritura dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera que alumbra mi camino. Ellos tenían, las vírgenes insensatas, tenían la lámpara, tenían la palabra de Dios, pero no tenían aceite. ¿Y qué hace una lámpara si no tiene aceite? Necesita la lámpara el aceite para que se prenda. Entonces las vírgenes fatuas eran buenas personas, tenían la Biblia, conocían la Biblia, ¿cierto? Tenían la palabra de Dios, conocían los mandamientos de Dios, ¿ya? Pero no tenían el Espíritu Santo, porque el aceite representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el individuo, en la persona, hace vivir la palabra. Entonces, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Ahora, vírgenes son una
calidad, una cualidad moral muy alta. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerde que esto era medianoche, y a medianoche, ¿cierto?, es cuando cuando la oscuridad está más profunda. Entonces se necesita tener aceite en la lámpara para alumbrar. Y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y dice, Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo termino este vídeo diciendo lo siguiente. La venida del Señor ocurren tres fases, ocurren tres cosas en la venida del Señor, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Hay tres cosas que suceden allí. Y entonces, y esas tres cosas, ¿cierto?, son que la venida del Señor, lo voy a leer, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a morir. Dice, porque el Señor mismo, el mismo Señor, con voz de mando, esa es la aclamación, ese es el clamor de medianoche. Eso es lo que las vírgenes oyeron. ¿Qué oyeron? ¿Cuál fue el clamor de medianoche? Cristo viene, el esposo viene, salid a recibirle. Ese fue el clamor allí en Mateo capítulo 25, que todas las vírgenes, las 10 vírgenes oyeron, tanto las prudentes como las fatuas. Entonces, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, o con voz de aclamación, también dice otra versión, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, dice, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios no deja a sus hijos, Dios no deja a su iglesia llena de aceite, que tiene su lámpara llena de aceite, no la deja para el juicio de la gran tribulación. El Señor Jesucristo rapta a su iglesia y Él viene por ella como ladrón en la noche. Viene, ¿cierto?, en la simplicidad, ¿ya? Y viene haciendo estas tres cosas: voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él desciende del cielo. Y como empecé diciendo hace un rato atrás, Él tomó el libro. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo toma el libro de Apocalipsis capítulo 5, que estaba cerrado y sellado, cuando Él lo toma, empieza un jubileo tremendo en el cielo, en la tierra, dice, y en todo lugar. No entraré a eso, pero Él empieza a abrir los sellos. Y yo quiero decir, terminando este video, Él ya tomó el libro, nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo. Él tomó el libro, este libro de redención en el cual estaban escritos nuestros nombres, que fueron escritos antes de la fundación del mundo en ese libro. Él toma ese libro, ¿cierto? Empieza un gran jubileo y Él abre los sellos. Y el primer sello, quizás hagamos un video con la ayuda del Señor sobre qué era el primer sello. Y Él abre el primer sello y nos muestra quién era el jinete del caballo blanco. Y Él abre el segundo sello y nos muestra qué es lo que era ese caballo de color rojo.
y nos abre el tercer sello y vemos el caballo y con su jinete, ¿cierto? El caballo negro. Y vemos el cuarto sello y vemos el jinete, ¿cierto? Jineteando el caballo amarillo, ¿cierto? Los cuatro poderes de Satanás aquí desatados sobre la tierra, que también vamos a tratar de hacer un video hablando un poco acerca de eso con la ayuda del Señor. Y después viene el Cordero, abrió el quinto sello y nos reveló, nos ha mostrado que el quinto sello son las almas que estaban bajo el altar clamando por venganza. Y eso no eran los cristianos primitivos. Las almas que están bajo el altar en el quinto sello eran los judíos, porque un cristiano no pide, no clama por venganza, y esas almas estaban clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vengan nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces ellas estaban pidiendo venganza, y eso eran los judíos que fueron muertos, ¿cierto? Que fueron muertos por Hitler, por Eichmann, etc. Entonces, porque ellos habían dicho hace 2000 años atrás, cuando ellos rechazaron al Mesías, ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa fue la fatalidad, digamos, el juicio que ellos mismos se pronunciaron sobre ellos mismos, ¿cierto? Entonces, pero Dios va a restaurar a su pueblo, ¿cierto? Y va a llamar a esos 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, ¿ya? Que ellos son el pueblo, los elegidos de Israel. Entonces, y Dios los va a purificar también. Entonces, terminando esto, el mismo Señor, ¿cierto? En su descenso, en su venida, hace el clamor de medianoche o la voz de aclamación o la voz de mando, pero también hace lo demás. Estaba diciendo que abrió el quinto sello, y cuando el Cordero abre el sexto sello, que es lo que hemos hablado ahora, ¿cierto? Se abre con ese mega terremoto donde millones perderán su vida. Y después viene lo que es ahora, ¿cierto?, el reinado de la bestia, donde Satanás mismo se encarnará en el corazón del último líder mundial, ¿cierto? Y entonces vendrá un tremendo día donde la gente dice: deseará morir, pero no podrán; desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces no podrán morir. Entonces, y termina esto, ¿cierto? Termina esto en Armagedón, ¿ya? Y Armagedón es la tercera guerra mundial. Y quizás debiera decir esto cuando Rusia y todas esas naciones alineadas venga a marchar en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Y en aquel día Dios, ¿cierto? En aquel día Dios va a pelear por Israel, ¿cierto? Y Él, nuestro Señor Jesucristo, va a destruir todas las naciones que vengan en contra de Israel. Eso lo podemos leer claramente en la Biblia. Será el justo juicio de Dios, ¿cierto?, en contra de las naciones que vienen en contra de su pueblo Israel, porque Dios dijo, ¿cierto?: bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Bueno, que Dios les bendiga. No tenía nada escrito, solamente quería hablar algo sobre el sexto sello, lo que Dios pusiera en mi corazón. Así que Dios les bendiga y prepárense. Usted que es creyente, prepárese. Deje todo, busque al Señor Jesucristo. Si no ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, bautícese en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y busque la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y busque también el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es para que Dios mismo more en usted. Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él viene haciendo estas tres obras de gracia, de justificarlo a usted, de santificarlo por la palabra y de venir a usted a través del bautismo del Espíritu Santo para llevárselo en un rapto, para arrebatarlo. Repito, Él dijo: vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, se me fue mucho más que lo que yo tenía pensado. Que Dios les bendiga y por favor distribuya este video a aquellos que usted ama, ¿cierto? Para que todos podamos prepararnos para esta tremenda hora que viene. Lo que viene para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia, y lo que viene para el mundo, para las vírgenes fatuas y el mundo, es un tremendo juicio de purificación. Bueno, que Dios les bendiga y que nos gocemos en la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.